Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidas un día más a Musicografía, a esta nueva sección que inauguramos hoy y que va a depender de vosotros que siga o no siga. Y no va a ser así solo con este vídeo y con los siguientes que van a venir, sino con otros de otras bandas. Y es que también es verdad que muchas veces me canso de hacer de dissections en plan de bandas que podría perfectamente pues ir disco a disco o comentando un poco lo que es su discografía y demás, siempre que a vosotros os guste. Entonces, en esta ocasión, en vez de hacer un de dissection de Mayhem como muchísimas veces me habéis pedido, y que yo creo que está más trillado que todo, el hablar de la historia, el hablar de no sé qué y el hablar de no sé cuánto y de las cosas de siempre, pues he pensado que vamos a hacer disco a disco dentro de lo más importante de la carrera de Mayhem, por supuesto, y vamos a empezar por un disco que en realidad es un EP. Y es que esta sección, como digo, va a depender de vosotros, por lo tanto, si llega a 350 likes, habrá otro capítulo más, y será una buena ocasión para hablar de esta cosita de aquí. Porque hay muchas cosas de las que hablar, por supuesto, y cosas que hay dentro de esta edición. De, por cierto, el mejor disco de Mayhem, tal y como he dicho mil veces. Bueno, a estas alturas y recapitulando un poco, porque obviamente esto no empezó con este Deathcrash que vamos a comentar hoy, que va a ser el disco que vamos a comentar, tal y como habéis visto en el título, en la miniatura y demás sitios, sí que hay que recapitular un poco. Y Mayhem habían sacado en 1986 la demo de Pure Fucking Armageddon, que no fue muy bien recibida, que digamos, así como también ocurriría con la primera demo de 1987, que tampoco es que haga mucha gracia al personal. Pero a Mayhem hay que reconocerle siempre una cosa, y es que siempre confiaron en su sonido, siempre dijeron que bueno, que aunque una cosa no hubiese gustado, seguirían haciendo aquello en lo que ellos creían. Y si no, para muestra un botón de ese famoso concierto en Ski, donde pues tocaron como un grupo de covers al fin y al cabo, porque es a lo que se dedicaron básicamente, y quedaron en último lugar. O sea que la cosa no pintaba muy allá, pero ellos siguieron R que R. Por cierto, año 1985, para quien se lo esté preguntando. Y por supuesto, quedar último, que tus trabajos no tengan mucha relevancia, que al fin y al cabo a la gente no le convenzca demasiado, pues no es una buena historia como empiece para una banda que quería sonar mucho más potente y mucho más bruta y oscura que sus admirados Venom. Por cierto, fue gracias a la banda inglesa recién comentada, gracias a Venom, cuando en un concierto de Dio, Euronymous y Necrobatcher hablan por primera vez con Messiah, el vocalista de Black Spite, y al que le propusieron entrar en la banda, pero este rechazó porque se quería centrar en su propia banda por entonces. Aún con esto, se debe comentar que Mayhem fue una banda que desde el día 1 se puso las pilas para mover sus trabajos, y con Pure Fucking Armageddon no fue una excepción, porque Euronymous y Necrobatcher se embarcaron en un viaje europeo por Interrail donde harían sus primeros sus primeros contactos, más bien acudirían a sus conciertos ahí para hacer lo que es la promoción y demás, y todo esto tiene en parte ligada también su idiosincrasia o su materia, por decirlo de alguna forma, a lo que es Deathcrash. Porque es un disco que, además de marcarse por lo musical, es un EP que, además de marcarse por ese lado, también se marca mucho por este viaje, dado que es esencial para que ese EP tenga al fin y al cabo todo lo que tiene detrás. Es en ese viaje donde Euronymous consigue la dirección de Conrad Schnitzler, ex miembro de Tangerine Dream, y Euronymous, como buen amante de la música electrónica, le pidió a Conrad que compusiese una pista para el siguiente trabajo de Mayhem. Se lo hizo prácticamente como un favor, porque éste accedió, y posteriormente hay que decir que se arrepintió por no haber escuchado a la banda antes y le mandó un tema antiguo titulado Sylvester Anfang. Aguante Tangerine Dream. En aquel momento Mayhem empieza a hablar con mucha gente, todos los miembros de la banda en general, pero principalmente hay que decir que Euronymous y Necrobatcher fueron los que más estuvieron dando la brasa a la gente y comentando un poco lo que es la banda en sí. También por su lado Mannheim pues también estaba haciendo sus pinitos con esto, y justo en ese momento es cuando conocen a una persona que sería vital para la escena en aquel momento, que sería vital también para lo que es Mayhem en sí, y que también sería vital para
para la historia de los fanzines. Obviamente estamos hablando de una persona en concreto que seguro que vosotros estáis pensando cuál es. Efectivamente, la de suscribirse a Musicografía, si es que sois muy listos. Es cuando aparece Metallium y Mayhem aparecen hasta 2 veces en la Slayer Magazine dentro de sus primeros 5 números. La obsesión de Metallium por la banda llevó a que fuesen uno de sus platos recurrentes dentro de lo que es su historia. Es gracias a una de las publicaciones de sus 4 primeros números cuando un tipo llamado Maniac accede a mandar una maqueta de su banda Septic Cans. Euronymous no desaprovecha por supuesto la oportunidad y ficha a Maniac para Mayhem. Y aquí es ya cuando se empiezan a unir todas las piezas de este puzzle que os hemos mostrado un poquito al principio. La canción de Conrad que envió a Euronymous, también lo de Mesaya y por supuesto esto último que os hemos contado de Maniac. La grabación comenzó a principios del año 87 en los estudios Creative y allí el productor creyó que la banda tocaba reggae e hizo comentarios sobre cómo se solía grabar la música de dicho género musical, haciendo que, claro, la banda respondiese que ellos no tenían un género como tal, pero que reggae estaban seguros que no hacían. Imagínate al fin y al cabo cómo sería escuchar a Maniac cantar algo como este señor, o sea, no me lo quiero ni imaginar. El caso es que Maniac no terminaba de sentirse cómodo cantando Pure Fucking Armageddon, y Witchenauer también. A la banda se le ocurrió entonces un curioso método, y es pedirle el favor a Mesaya de que cantase dichas canciones. Este, por supuesto, accedió a hacerlo, y se pasó de tener uno a tener 2 cantantes en dicha grabación. En cosa de un mes aproximadamente la banda ya tenía grabado el EP y era momento, por supuesto, de empezar a mezclar un poquito todo, pero hay que decir que eso sí que sí, todos los instrumentos están prácticamente grabados en la sesión, mientras que lo que son las voces están grabadas aparte. Tras esto, pues llegó uno de esos momentos en los cuales se quedaron pensando cuál podría ser la portada que encajaría con este Deathcrash, y la elegida, como ya sabéis, fue esta que estáis viendo para la demo y esta otra para el CD LP, que por supuesto es la más icónica, con esas 2 manos amputadas y colgadas que están sacadas nada más y nada menos que de una fotografía original donde las manos suspendidas en cuerdas cuelgan en un mercado de Mauritania para asustar a los ladrones. Esto, por cierto, lo cuenta el propio Necrobatcher en su biografía, la cual es también bastante interesante. De hecho, a modo de curiosidad también hay que decir que en 1900 más o menos estas prácticas eran habituales porque los esclavos que estaban pues cultivando caucho, algodón y demás, si no llevaban lo que pedían específicamente pues los propios esclavistas, ¿no? Sí que es cierto que en esos momentos pues la cosa se ponía un poco turbia y te cortaban las manos. El caso es que, como ya sabéis todos, Mayhem y el color rosa se llevan muy bien y Deathcrash fue el primer afectado, puesto que la portada debía ser en rojo y acabó saliendo en rosa, un error que, claro, a día de hoy lleva a que estas ediciones, por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, valgan una mísera fortuna. O sea, es alucinante los precios que se pueden llegar a alcanzar por una copia en vinilo de esta edición y de estos colores al fin y al cabo, ¿no? Pero dejemos de hablar de lo que es la grabación y de lo que es todo lo que hay detrás de este disco y vamos a hablar del disco en sí. Amerita empezar por Sylvester Unfun, título introductorio que, como ya hemos hablado, fue ideado por Conrad Schnitzler de Tangerine Dream, una introducción a través de elementos con una suerte tribal en la que los tambores son esenciales para dar la atmósfera necesaria. La oscura tormenta se acerca. Yo he de decir que soy muy fan de lo que son las intros en los discos y demás, me parece que hacen una buena labor porque al fin y al cabo introducen en una atmósfera, sobre todo para tipos de discos, valga la redundancia, que sean de black metal atmosférico o donde la atmósfera tenga mucho que ver. Creo que esto es clave y precisamente esta intro es una de mis favoritas dentro de la escena, precisamente porque además de que la hace una mente maestra como la de Conrad, sí que es cierto que creo que va muy acorde a lo que es el disco y sobre todo también incluso a cómo es la portada. O sea, creo que todo está hilado magníficamente dentro de esta introducción.
Además que sirve perfectamente como enlace con la canción que da título al disco, donde Maniac hace una labor vocal sublime y todo esto sumado a que es una canción imborrable dentro de la historia de la propia banda, donde por mucho que se intentase igualar, he de reconocer que nadie la canta como lo hizo el propio Maniac en esta grabación, desquiciado, brutal y cortante como el acero. Como ya os he dicho anteriormente, sí que es cierto que en el Live in Leipzig Dead la canta absolutamente bien, pero sí que es cierto que prefiero esta versión de aquí. En fin, ya habrá momentos para hablar del Live in Leipzig, siempre y cuando lleguéis a la meta de likes que he dicho anteriormente. De hecho, ya os adelanto que va a ser el único directo que va a aparecer de Mayhem dentro de esta serie. Hila perfectamente la destrucción y ese riff tan característico que tiene Deathcrash, que es un riff, pues, ya para la historia, sin lugar a dudas. He de decir que hila perfectamente el final de Deathcrash con el empiece de Chainsaw God Fuck y su ritmo mucho más relajado pero con una desquiciada voz por parte de Maniac y una composición a la guitarra digna de una mente maestra como era la de Euronymous. Porque como he dicho siempre, sí que es cierto que a nivel persona no tenía pinta de ser muy allá, porque hemos investigado mucho por aquí en entrevistas, en cosas que se cuentan sobre él y demás. Y sí que he de decir que no estoy ni de un lado ni del otro, ya sabemos a qué lado nos referimos, pero sí que es cierto que como músico era acojonante. Y sé que voy a pecar de pesado, y sé que me voy a poner pesado otra vez, pero es que es una de las piezas principales, diría yo, dentro de este Deathcrash, y es precisamente la voz desquiciada de Maniac, que me parece que hace un trabajo que es sublime, y sin él el disco no sería ni la sombra de lo que es, pero bueno, está a unos niveles sobrehumanos, en lo que a crudeza se refiere, y es que este, fijándose en Killjoy de Necrofagia, quiso llevar su registro más allá de las cosas que se habían escuchado por aquel entonces. Recordemos que al fin y al cabo este era un gran fan de Necrofagia y por supuesto pues aquí quiso hacer algo mucho más bestia, al fin y al cabo como los propios Mayhem querían con sus ídolos que eran Venom. Y sí, es cierto que Maniac no pudo completar algunas de las actuaciones vocales dentro de este trabajo, pero precisamente, tal y como comentábamos anteriormente, Mesaya hace unas grandes interpretaciones a nivel vocal con Witching Hour y con Pure Fucking Armageddon, donde además se tuvo que inventar incluso líneas porque a cierta persona se le ocurrió la magnífica idea de olvidarse la letra, así que tuvo que improvisar un poquito aquí el señor Mesaya. Y sí, estoy hablando de Necrobatcher. Y sé que a lo mejor una de las cosas que voy a decir ahora pues pilla un poco de sorpresa según qué persona, pero una de mis canciones favoritas de este Deathcrash, de este EP, es precisamente Necrolast. O sea, me parece un temazo, y lo es por la cantidad de matices que encontramos en el tema, donde la velocidad se junta con una putridez muy bien llevada y además las guitarras son un auténtico espectáculo de visceralidad, rabia y fiereza. Pero sí que es cierto que aquí hay una cosa que hay que tachar, pese a que este EP me encante y sea una de mis obras favoritas de Mayhem sin lugar a dudas. Sí que he de decir que por supuesto no estamos hablando de black metal. Coincido bastante con aquellas voces que hablan de que aquí sí que se estaba cocinando algo del estilo. Hasta ahí puedo llegar a estar de acuerdo. Pero black metal es A Blaze in the Northern Sky, el LP debut de Burzum o las obras primigenias de Von. Esto, amigos, amigas, no es black metal en sí. Y sí, podemos llegar a llamarlo ese proto-black, tal y como muchas veces nos referimos a él, como un término pues más bien acercándonos a esa figura del arquetipo de cómo se construyó el black metal, pero sí que es cierto que black metal per se no es. Por lo tanto, toda la gente que dice que este es el primer trabajo de black metal, yo creo que se equivoca, pero esto es una opinión personal mía. Sí que es cierto que después de este EP ya podemos empezar a debatir cosas de manera más certera, y que los cimientos están ahí, y al fin y al cabo Mayhem son súper importantes, ya no solo por lo que vendría después, sino también por este EP de aquí, que por supuesto tiene su valor dentro de lo que es la historia.
sí que es cierto que aunque el EP cuando salió no tuvo mucha repercusión en sí, porque como os comentaba anteriormente, sí que es cierto que ellos se movían mucho, pero lo que son los discos, los trabajos y demás no estaban del todo bien repercutidos por la gente, sí que es cierto que ellos empezaron a moverse mucho y Mayhem empezó a ser conocido, al menos dentro de lo que es el nombre, en Noruega. Por lo tanto, esto también impulsaría su carrera bastante. Y es que ya era 1988 y ya por entonces tanto Maniac como Mayhem habían abandonado las filas de la banda. ¿Qué vendría después? Pues vendría algo que vas a ver en el siguiente capítulo, pero de momento te dejo por aquí lo que es la historia de las letras de The Mystery Son Satanas, y aquí te dejo alguna cosilla más donde hay entrevistas a personajes ilustres de Mayhem. Así que nos vemos en la siguiente, cracks. No os olvidéis de los likes. ¡Adiós!